Buenas, ¿qué tal? Nos presentamos, somos Con una birra en la mesa y hoy vamos a hablar sobre las mitomanías de la educación del texto de Tenti Fanfani. Hola, ¿qué tal? Buenos días, siendo las 15:50 el día sábado 27 de junio, previa al partido de Argentina. Estamos grabando esto de la casa de Nahuel, con la compañía de Antonella, Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? con la compañía de Agus Buenas tardes. y la compañía de Naila. Hola, buenas tardes. En el tema de hoy vamos a tocar las mitomanías según Tenti Fanfani, las cuales seleccionamos cuidadosamente a favor de nuestros criterios que creemos pertinentes para las épocas en las que estamos viviendo. El primero de los mitos que hoy vamos a desarrollar es el mito sobre la escuela pública y la escuela privada, sobre ciertos sesgos que hay y juicios de valores, tal vez, dentro de la misma sociedad y que son negativos a la hora de pensarlo para nuestros alumnos, como nosotros siendo docentes en formación. El segundo de los mitos va a ser en sí el mito sobre los alumnos, todo lo que se dicen sobre los chicos de manera despectiva y social, atravesadas por la realidad que hoy nos toca vivir a todos, ¿no? Así que, bueno, le damos comienzo nomás. Bueno, el primer mito sobre la escuela pública y privada. ¿Por qué llegamos a esta discusión, no? Si cuál es mejor, si la escuela pública o la escuela privada, teniendo en cuenta que la única diferencia entre la escuela pública y la escuela privada es el método de manejo, porque una es gestión pública, o sea, manejada por el Estado, y otra es gestión privada. ¿Por qué se hace tanta diferencia a favor, por así decirlo, de la privada? ¿Por qué los padres optan por llevar a sus hijos a la privada y no a la pública? ¿Cuáles son esos prejuicios, por así decirlo, ¿no? Sobre la sociedad, hacia la escuela pública? Y bueno, ¿por qué muchas veces los padres recurren a una escuela privada como una guardería, por así decirlo? O como para asegurar que su hijo desde la 1 hasta las 6 de la tarde se encuentra dentro de un establecimiento educativo y el padre cumpliendo los labores, digamos. Claro, ¿no? Marcando un poco esto, lo que hablaba el compañero Nahuel, es como que se rompe esa hegemonía que fue planteada en los 70, que era una familia perfecta donde enviaba a sus hijos al colegio y no era obligatorio asistir, ¿no? Ahora es más como que lo tiene el capitalismo, ¿no? Vamos a abordar por este lado de cómo lo tienen a los padres y a la familia en sí, de enviar a los hijos a los colegios para que los padres puedan trabajar tranquilo y producir más bienes para sus consumos diarios y también esta división que hay en las clases sociales de escuelas privadas y escuelas públicas, siendo así del mismo barrio, de la misma zona rural, de la misma frecuencia que viven día a día, ¿no? Claro, dentro de todos estos parámetros que estamos hablando ahora, convenimos en que hay un sistema que condiciona a las personas socioeconómicamente para que estas cosas se den abiertamente y sin prejuiciarlas, ¿no? Sin tener una visión negativa, y se generan sesgos que después van a interpelar en la comunidad entera. Claro. Y que se van a generar diferentes opiniones en base a la escuela pública. Esto del desfinanciamiento estatal, que entiende que no se está aportando lo que se debe aportar a la educación argentina, y que depende de eso también la confianza que la población tenga en ese caso, ¿no? El problema que nosotros planteamos acá no es si es pública versus privada. El problema es creer que la privada siempre es lo mejor. En el tema gestión, los dos aprenden lo mismo, se enseñan lo mismo, tanto en ámbito privado que público, estatal. Lo que cambia es que la privada es para todos y ahí aprendemos a convivir con lo que nosotros creemos que es diferente a nosotros. Bueno, nada,
Además, muchas familias eligen una escuela privada por cuestiones como la privacidad, la jornada completa o las organizaciones institucionales. No necesariamente por esto se considera que necesariamente allí se enseñan mejor. Claro, claro. Dentro de los parámetros de lo que plantea Denti Fanfani, que es el autor material que estamos utilizando para estas dos mitomanías que estamos tocando hoy, existe una leve creencia en que la educación pública y la educación privada son diferentes, ¿no? Pero en realidad, si nosotros nos podemos aislar fino dentro de estos parámetros, podemos llegar a pensar también que la escuela privada utiliza el mismo currículum que utiliza la escuela pública. La única diferencia es que las personas que trabajan en gestión privada no tienen derecho a veces De darse el lujo. de darse el lujo o de tener la posibilidad de marchar cuando consideran que sus sueldos son bajos. Claro. Entonces, al tener ese tipo de iniciativa, la escuela pública, en donde las personas que trabajan para el Estado tienden a luchar por sus derechos, que la escuela esté de paro, que la escuela esté cerrada, que no haya clases, que los profesores o maestros tengan diferentes necesidades y por tales y tales motivos tienen que faltar a clases y no tienen suplente, todas estas cosas estatales que se dan de recortes, también tiene que ver con una intencionalidad estatal de hacer ver mal parada a la escuela pública. Entonces, Claro, recordemos que la lucha de los docentes de la pública es para ambos. El docente de la privada también se ve beneficiado de las luchas docentes de la escuela pública. No quiero decir que el docente de la escuela pública es más porque él protesta, etcétera. O sea, vos pensemos que el docente de la escuela pública, el día que falta a la clase, se le cuenta el sueldo. claro, no, sí, más vale. Aparte de eso, también los sindicatos. Hay sindicatos que parece que juegan más a favor de un partido que de otro y están en contra de los Claro, o sea, afiliados. lo que tenemos en cuenta también es que, a ver, en la jerga de la calle, sabemos que hay un clientelismo por parte de los sindicatos. Sabemos que la CGT, que todos los estratos sociales que estén adeptos a los sindicatos, porque no nos olvidemos de que hay muchas personas trabajando en relación de dependencia que están en negro. Obvio. Claro. Entonces, eso también lleva a que dentro de todo tengamos un margen de personas que están trabajando en blanco y que sienten que están trabajando en blanco al pedo. O sea, no hay que negar esa realidad. Porque si nosotros todos los días que compramos algo, todos los días que nos descuentan quincenalmente, mensualmente, los aportes que la ley nos demanda, nos sentimos que vayan a algo tan importante como la educación. Aparte yo creo que la educación no es un producto, sino que es un derecho. Entonces yo creo que la educación no tiene que depender de si llega a fin de mes o no, tiene que ser igual de buena de las personas que eligen una gestión privada. Y bueno, entonces dentro de estos parámetros es lo que estábamos hablando en este podcast, que se llama Con una birra en la mesa. Y bueno, ahora le vamos a pasar una canción de Cancerbero que se llama Un día en el barrio, que habla mucho de la actualidad, aunque fue escrita en el 2013. Bueno, nos vamos a una pausa intermedia para continuar con el próximo mito, Martín. Exactamente, nos vemos en un segundo.
Bueno, volvemos y ahora vamos a hablar un poco de estos mitos sobre los alumnos, ¿no? ¿Y qué plantea estos mitos sobre los alumnos? ¿Qué me pueden aportar sobre esto? Otro de los mitos afirma que los alumnos pobres no pueden aprender. Esta idea también es falsa. Lo que realmente influye son las condiciones sociales y las oportunidades que reciben. Todos los niños y niñas, adolescentes, pueden aprender si cuentan con los recursos y el acompañamiento de la escuela, que crea capacidades y piensa que algunos no son educables, solo contribuyen reproducción de igualdad. Gracias, Antonella, por el aporte teórico de este texto de Tenti Fanfani que seguimos hablando y debatiendo en esta mesa. Sí. Que, bueno, en este mito básicamente es lo que mucha gente piensa y a veces no lo dice. Sí. Creo que menciona un poco más el tema de la juventud perdida, ¿no? Que abarca mucho sobre eso de jóvenes que ya como que lo consideran que no tienen futuro, ¿no? Que no les interesa nada. Claro. De eso habla un mito, menciona Fanfani un mito que dice que a los jóvenes de hoy en día no les interesa nada, y él lo que propone, él dice que el interés no es innato, sino que el docente es el que debe construir un puente entre los que le apasionan a los jóvenes y en lo que realmente tienen que aprender. Claro, en ese caso entonces estaríamos hablando sobre la práctica docente en sí, qué es lo que el docente tiene como objetivo y qué es lo que el docente pretende impartir dentro del aula, porque obviamente que al tener aulas heterogéneas vamos a tener diferentes temporalidades de saberes, vamos a tener diferentes capacidades o inteligencias, como muchos autores de psicología lo dicen, hay inteligencias de todo tipo, musicales, kinestésicas, hay mucha información sobre esta, como para disrumpir un poco con esta creencia de que los chicos aprenden de una sola manera, que no es Claro, totalmente... esta imposición hegemónica, Claro, ¿no? Planteada. exactamente. Hay que pensar que dentro del aula vas a tener 30, 40 pibes que son todos diversos. Capaz que hay un pibe que le estás dando historia de Argentina y no tiene Claro. el mismo interés. Capaz que no le interesa la historia en sí, pero no porque no se sienta argentino, porque no se sienta cosa, pero capaz que le interesa la geografía. Capaz que le interesa ver los relieves, las montañas, los ríos. Bueno, yo considero eso que parte de nosotros como futuros docentes y aquellos que se siguen profesionalizando, es que tendríamos que crear diferentes maneras más creativas de hacer que los chicos participen, ¿no? Que se sientan incluidos, de que ellos también pueden ser parte de algo más, ¿no? En el sentido de aportar con noticias de lo que pasa geopolíticamente, un ejemplo, con lo que pasa nacionalmente, como pasa acá con el tema de... O también darle la oportunidad de interpretar la realidad con lo que ellos viven día a día, ¿no? Claro. Tener en cuenta sus realidades personales a la hora de impartir cierto conocimiento. Ahora todos sabemos que los chicos tienen una base teórica bastante pobre, vamos a decir la realidad, Sí, porque la no estamos verdad acá, que sí. no estamos acá para mentir, esto es totalmente orgánico y creo que la gente tiene derecho a saber. Creo que los celulares hoy en día imparten demasiado conocimiento, pero creo que no, los chicos, al tener un vasto conocimiento, no llegan a utilizarlo correctamente, si mal no me equivoco, ¿no? Sí, es como que se genera un tipo de vacío que es conceptual. Sin ir más lejos, tenemos la Biblioteca de Alejandría acá, dijo Oriol. Claro. No todo se perdió en Alejandría. Claro, la tenés en la mano, El tema es que hay que Alejandría. ver cómo se puede utilizar como Sí, recurso igual se lo quedaron los romanos. No vamos a entrar en detalles, pero bueno. Bueno, Nay, ¿querés aportar algo? Sí, quería pasar a otro mito que nombra Fanfani, que es de la culpa que tiene la familia en esta posición, que Ajá. dicen que echan la culpa a la escuela a la familia por el bajo rendimiento que tienen los alumnos, y Fanfani dice que tanto la escuela como la familia no tienen responsabilidades indelegables, pero
pero desiguales también. Claro, es como que se empieza a decir que es un 50-50, ¿no? Claro. Claro. Se empieza a decir que la educación también empieza por casa y de cierta base termina en casa porque el chico cuando va a la escuela adquiere unos conocimientos que si no los tiene practicando durante cierta parte del día, después al otro día se olvida o se lo olvida entre juegos y bueno, es como que este mito que vos traes a la mesa lo que dice es que las familias en sí tienen cierta cuota en el rendimiento del chico y es Y algo la que, bueno, responsabilidad de su educación. y la responsabilidad también, porque todos estamos de acuerdo en que la familia no se sostiene sola, no es... Y no Hay todos mucha... tienen esa capital. Claro, no tanto... Y no solo el capital quizá efectivo, dinero, pero también es el capital humano y el capital familiar. Hay familias que tristemente hoy en día son heterogéneas y no son heterogéneas y se rompen el núcleo familiar. Claro. Y hay cosas que el pibe quizá... Y hay cosas en que el la escuela colegio no lo la puede dar. entiende, La en escuela el no colegio lo puede dar. Lo que pasa es que la escuela en cierto punto también se tiende a estigmatizar como responsable única de la educación total de la persona o del sujeto, del niño, niña o adolescente. Esto tiene que ser, digamos, ni de vuelta, claro. No. Tiene que ser lógico, porque, a ver, sin la lógica no llegamos a ningún lado y todos tenemos que las personas para aprender necesitan incentivos, necesitan diferentes metodologías, que no todos aprenden igual y que la desnaturalización del aula es algo esencial. Hay que sacar a los chicos del aula, enseñarles de otras maneras. Los profesores en formación, como nosotros lo somos hoy en día, Más creativo. claro, tienen que tener una cuota de creatividad para que el chico pueda incorporarse a ese Pueda romper conocimiento. esa estructura implantada, ¿no? Le genera interés. Claro. Entonces, bueno, dentro de estos parámetros, a ver, Anto, ¿querés decir algo? Sí, bueno, nada, en definitiva estos mitos nos muestran que no hay respuestas simples para unos problemas educativos. Por eso es importante analizar cada situación sin prejuicio y con una mirada muy crítica. Pará, me llega información. Tenemos un choque en la General Paz y Richeri. Al menos 2 autos involucrados. Y bueno, seguiremos informando sobre la situación. Bueno, seguramente que cuando lo hablen en la calle van a decir que es culpa de la escuela, ¿no? Porque La hoy culpa, en día... la culpa de los docentes que tenían que estar en clase un sábado a las 4 de la tarde en vez de estar haciendo un acá. Claro. ¿Qué clase de docentes estamos formando? ¿No? Que en ¿Qué vez de clase de estar docentes leyendo- somos? ¿Para qué estudiamos y todo eso, no? Sí. Así que bueno... Yo también quería traer justamente eso del tercer mito que encontré, que dice que los jóvenes son el peligro hoy. Y Fanfani dice que los jóvenes no son el problema, sino que el problema es encasillarlos dentro del encuadre de que son todos iguales. Claro, no, a ver, sí, tenés mucha razón en lo que traes, es verdad, sí, hay mucho que se dice en la calle sobre esto, en la que, bueno, ¿quién de nosotros no habrá escuchado alguna vez decir, lo ves y te cruzás de vereda? Sí. Eso, claro, esa es la clásica. Esa es la clásica. Lo ves y te cruzás de vereda. Bueno, en las aulas tenemos comunidades de países limítrofes. Hay muchas comunidades paraguayas y bolivianas estudiando en nuestras escuelas. Que para mí me parece perfecto. Porque es una mezcla de culturas. Se hace un común... Sí, pero ¿sabes qué es lo importante también? A ver. Que los docentes aprendan a respetar y que respeten esas culturas. Porque muchas Sí, veces es verdad. el docente cumple una tarea mecánica. Nosotros estamos totalmente en contra del tradicionalismo, por ejemplo. Entonces, todos sabemos que la educación tradicional es mecanicista y que va a dar las cosas mecánicamente y se va a aprender por repetición, ¿no? Es una base teórica. Ahora, hoy en día hay profesores que llegan al aula, Dan su clase. dan su clase y se van. Se van. Cumplen. Cumplen Chau. con su deber. Laburan Cumplen con 4 el horas. horario y no escuchan al alumno. Exactamente, pero eso saben por qué pasa, no es por falta de mérito o por falta de interés o por falta de vocación, como muchos dicen. Eso tiene que ver con que desde esta era capitalista que estamos viviendo hoy en día, neoliberal, lo que va a decir es que el tiempo es dinero. El tiempo es dinero, exactamente. Obvio. Claro. Entonces, no importa lo que hagamos con el tiempo, mientras generemos dinero. Entonces, pasan por alto la calidad. Y no solo eso, sino que hay docentes que son, por ejemplo,
repetitivos. Vienen con su cuadrito armado, bueno, pi. Nos vemos en la próxima clase, chicos, me voy al otro colegio, vuelvo a dar lo Y dan mismo. por hecho que los alumnos entendieron. También. Dan por hecho que los alumnos entendieron, pero bueno, también pasa por el tema de que, por ejemplo, hay un docente que, no sé, da clase en Cañuela y después se tiene que venir al 28 a volver a la clase. Sí, pero a ver, si vamos con ese criterio, las 2 horas son 2 horas. Las 2 horas son 2 horas. Sí. O sea, vos tenés que planificar en base a las necesidades que vos tenés. O sea, tus alumnos no tienen la culpa de que vos tengas que viajar tanta distancia. Entonces, dentro de este parámetro hay una realidad innegable en la que uno tiene que ponerse en el papel en el que está. Y que no importa si la escuela tiene ruralidad, porque si vos vas a la Loma del Quinoto, por no decir otra cosa, a nosotros que vivimos acá en González Catán... ¿Vos decís que hay pérdida de moral? No es una pérdida de moral. Yo creo que hay una especie de valoración diferente a causa de la necesidad económica. Claro. Nosotros entendemos que hay profesores o maestros que trabajan en La Matanza que recorren grandes distancias porque trabajan en una escuela con ruralidad y otra que no la tiene. No la tienen. Claro. Pero ¿por qué pasa eso? Porque vos cuando titularizas en una escuela, cuando querés titularizar la segunda, te sacan 10 puntos. Te sacan 10 puntos. Entonces, Y llegando a las 20 horas, claro, a las en 20 una horas, escuela... a los 20 módulos, te sacan el plus también. Claro, en un... Y si agarras 21 módulos, te vuelven a descontar Claro, más. entonces ¿qué pasa ante ese parámetro? Todas las escuelas no son iguales. Entonces, como todos eligen las escuelas con ruralidad, la persona que tiene 10 puntos menos para tomar una escuela, toma el que no la agarraron. O sea, el que no tiene ruralidad. Entonces, queda totalmente, abismalmente lejos de una de la otra. Entonces, ahí es donde está el quid de la cuestión. Es económico el tema, es social, y la sociedad está lastimada económicamente. Y entonces toda la culpabilidad que nosotros le damos a los pibes, prejuzgándolos, diciendo que son todos iguales, que son todos vagos, Que no aprenden. que no les aprenden, que interesa. esto y lo otro. Negamos un montón de realidades de que los pibes no comen, de que los pibes están mal en la casa, que los padres se pelean Tienen por dificultades plata. para viajar. Y eso es en el Sí. mejor de los casos de que tengan un techo propio. Hay muchos chicos que viven en las villas, miseria. Y hay muchos pibes que la única comida en el día que tienen es la que dan en el comedor. Exactamente. Entonces, ¿cómo puedes pedirle el rendimiento a Y una que persona? encima le llevan los familiares Y también. sí, Muchos uno que el que tiene un poquito de química se va a dar cuenta de que esto va más allá de lo que nosotros podamos llegar a pensar. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, así que bueno, espero que les guste. Este es un proyecto que estamos implementando acá con Nahuel, Nay, Aus, Antonella y Martín Moraes, quien les habla. Un gusto haber hablado con ustedes, informarles de estas cosas. Esto es con una birra en la mesa, aunque no haya ninguna birra en la mesa. Bueno, pero es simbólico para entender que un poco esta realidad... Una metáfora para charlar y traer debate. Es una excusa más que nada. Así que bueno, un saludo a todos, compañeros, y nos vemos la próxima.